que no voy a estar, así que estamos ya casi terminando con las clases grabadas de esa época, que es materia que entra para el examen, y en la leyenda de la clase grabada dice examen. Ahora vamos a ver otro tema. Así que ahí nos vemos que son los destinatarios y los titulares. Bien, como hemos ido avanzando en estas clases grabadas, que son clases precisas, cortas, 25 minutos, aquí estamos viendo la titularidad y los destinatarios. Ahí van a ver ustedes, son varios autores sobre este tema, nuevos profesores, constitucionalistas que han llegado a Chile. Vamos a ver entonces algunos conceptos básicos sobre nociones de titularidad y los destinatarios. Y la titularidad, principalmente la regla general que existe en Chile, categorías especiales, menores, extranjeros, no nacidos. También de los destinatarios, tenemos que ver hacia quién va dirigida la protección. ¿Qué significa destinatario? ¿Quién es el obligado a promover, defender, garantizar, respetar los derechos fundamentales? Y vamos a hacer algunas referencias sobre la disputa que hay sobre la eficacia horizontal, que algo de eso nosotros vimos en clase. ¿Bien? Como dice Robert Alexi, un derecho fundamental implica una relación jurídica triádica. Y esto es lo importante tener en cuenta, pensando en la titularidad. Un titular del derecho, persona, un objeto, bien o interés, y un destinatario. Es el sujeto que está obligado a promover y defender los derechos humanos. Entonces, pensemos en la titularidad. Es condición de un sujeto activo de un derecho fundamental, es decir, la persona natural o jurídica, o colectividad, derecho colectivo que posee ese derecho. Y el destinatario, entonces, sería aquel sujeto pasivo de la obligación correlativa, aquel sobre quien recae el deber de respetar, proteger o garantizar el derecho. Veamos un ejemplo de titularidad. En el derecho a la libertad de expresión, el titular es la persona que expresa ideas. El objeto es la actividad de expresarse libremente. Destinatario es simplemente el Estado, que no debe censurar y debe posibilitar ese ejercicio. Entonces, un titular, un objeto, un destinatario. Respecto a la titularidad, también lo hemos conversado en clase, hay un valor que va a ser el soporte, la piedra basal de los derechos humanos, que es la dignidad. La dignidad es el fundamento axiológico, valórico, ¿no es cierto? La axiología, el estudio de los valores, de la titularidad de los derechos fundamentales. Implica que toda persona, por su solo valor intrínseco, es acreedora de derechos inviolables, anteriores y superiores al Estado. La Constitución chilena, en el caso de nosotros, consagra que la persona humana es el centro del orden jurídico y el Estado está al servicio de ella, reconociendo entonces su dignidad. Cuando hablamos de titularidad y destinatario, siempre hay una regla general de atribución, así se denomina. Y la regla general es, la Constitución asegura los derechos fundamentales a todas las personas. Y esto márquenlo con rojo, destáquenlo con el color que ustedes quieran. Asegura a todas las personas los derechos fundamentales a todas las personas. El catálogo del artículo 19 utiliza la expresión inclusiva, toda persona, sin distinción de nacionalidad, sexo, edad y otras. La titularidad entonces adquiere desde el nacimiento. Constitucionalmente, la persona jurídica comienza al nacer. Igual que en el derecho civil, artículo 19, artículo segundo, en relación con el artículo 74 del Código Civil. ¿Bien? Entonces, la titularidad es no la persona jurídica, la personalidad jurídica, cómo uno nace al derecho, es al nacer, tanto el artículo 19 de la Constitución en relación al 74 del Código Civil. ¿Bien? Nosotros no tenemos una diferenciación por nacionalidad. En principio, tanto chilenos como extranjeros gozan de los mismos derechos fundamentales. Artículo 15 y 19 de la Constitución. Hay algunas excepciones puntuales que limitan ciertos derechos nacionales. Por ejemplo, ver derecho político, que nosotros algo vimos de nacionalidad, un cambio respecto a cuando la persona puede votar, una vez que tenga la nacionalidad, o cuando tenga algún permiso provisorio, que la Constitución lo corrigió, fue modificado. Posible extensión a entes no individuales. Aunque la Constitución del 80 no estableció precisamente una titularidad general para los entes colectivos o personas jurídicas, y ustedes pueden ver algunos artículos, 19 número 12, 15, 24, que menciona algunos casos en que entidades no naturales pueden ser titulares, por ejemplo, derecho a asociación, fundar medio de comunicación, derecho a propiedad. La doctrina en general ha interpretado que donde la naturaleza del derecho lo permita, estos entes pueden ser sujetos de derechos fundamentales. Y aquí hay una diapositivas con respecto al derecho a optar a cargos públicos. Los chilenos por jus soli si son ciudadanos de que cumplen la edad requerida para los diversos cargos. Los nacionalizados por jus sanguinis y por gracia solo tienen los derechos de la ciudadanía, sufragio y elegido si cumplen los requisitos para ser ciudadanos y además se avecinan por vean, un año en Chile. Los nacionalizados en virtud del número 3 del artículo 10 solo podrán ejercer estos derechos transcurridos 5 años desde que están en posesión de sus cartas de nacionalización y han cumplido los demás requisitos para ser ciudadanos. Ahí son estas excepciones que yo le indicaba, a pesar de que hubo otro cambio.
Derecho a los extranjeros, ser mayor de 18 años, no haber sido condenado de química aflictiva y que se han avecindado a Chile por más de 5 años. Artículo 14, artículo 60. Pero ese artículo 14 fue modificado y se extendió. ¿Mm? Los casos que para todas las elecciones políticas vencido la ley de 8.700 le permitió inscribirse en los registros electorales. El requisito de avecindamiento por más de 5 años se acredita mediante el certificado expedido por la gobernación respectiva. Bien, y eso fue un, un punto que se modificó en ese artículo 14. Ujú. Vamos a echarle un vistazo a ese punto al tiro. Bien. Ahí luego lo repasamos. Entonces, respecto a la titularidad, en Chile es importante distinguir la titularidad de la capacidad de ejercicio de los derechos. La titularidad significa que un sujeto tiene un derecho, siempre. La capacidad de ejercicio se refiere a la posibilidad jurídica de ejercerlo o hacerlo valer por sí mismo. Regla general, entonces, todas las personas tienen capacidad de goce de derechos fundamentales, también llamada capacidad de horario fundamental. Esto incluye a personas que puedan tener limitada su capacidad civil. Entonces, todas las personas tienen esta capacidad de goce de derechos fundamentales. Todos son titulares, llamada la capacidad de horario fundamental. Esto incluye a personas que puedan tener limitada su capacidad civil. Bien. Ejemplo, un menor de edad es plenamente titular de derechos fundamentales, libertad de expresión, conciencia, aunque carezca de capacidad civil para actos patrimoniales. La incapacidad civil no impide su capacidad fundamental para ejercer directamente derechos inherentes a la persona. Por lo tanto, la titularidad de los derechos fundamentales es universal. Las limitaciones que pueden existir se refieren al ejercicio por razones de edad, salud mental u otras, no a la existencia del derecho mismo del sujeto. Entonces, eso, tenerlo claro. Eh, como les decía, la Constitución chilena no restringe la titularidad de los derechos a los nacionales. Toda persona abarca chilenos y extranjeros por igual. Un extranjero en Chile goza en general de los mismos derechos básicos que un ciudadano, vida, integridad, etc. No obstante, hay excepciones específicas. Ciertas prerrogativas se reservan a los chilenos por la Constitución. Ejemplo, todos los ciudadanos chilenos pueden tener derechos políticos plenos, votar en elecciones nacionales, ser elegidos para cargos públicos, artículos 13 y 14. Los extranjeros están excluidos de votar en plebiscitos comunales. Se prohíbe a extranjeros financiar actividades políticas. Tampoco pueden adquirir la propiedad de ciertos bienes, por ejemplo, minerales, según el artículo 19, número 24. Así que ahí tienen algunas provisiones constitucionales. Ahora, eh, respecto a la titularidad, además, la Constitución habilita al legislador para distinguir por nacionalidad en algunos derechos. Por ejemplo, puede establecer que solo los chilenos ejercen sus derechos laborales colectivos, negociación colectiva. En resumen, salvo contadas restricciones, mayormente en el ámbito político y estratégico, el principio es de igualdad de derechos internacionales y extranjeros. Este principio se alinea con estándares internacionales, pactos, derechos civiles y políticos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana, que obligan a garantizar derechos a toda persona bajo la jurisdicción del Estado. Esa es la regla general. Ahora, un tema que vamos a comentar es a propósito de no nacido. El no nacido, que también lo vimos en el 19 número 1, a propósito del derecho a la vida, pero lo vamos a tocar aquí nuevamente en algunos aspectos. ¿Mm? Lo que les quería comentar yo es eh, el artículo sobre nacionalidad, que también lo vimos en clase, respecto a los derechos de los extranjeros. Y el artículo 14, para que lo anoten y lo lean, dice así: los extranjeros avecindados en Chile por más de 10 años ininterrumpidos y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13 podrán ejercer el derecho a sufragio en los casos y formas que determine la ley. Para estos efectos, los extranjeros solo se considerarán avecindados a partir del momento en que obtengan un permiso de residencia definitiva. Con todo, durante el periodo de avecindamiento no deberán registrar salidas del país por más de 90 días y en cualquier periodo de 12 meses. ¿Se fija? Entonces, ya no basta estar avecindado 5 años, sino que tiene que estar 5 años a partir del permiso de residencia definitiva. 10 años. ¿Mm? Entonces se quiso abordar un poco un tema de inmigración. ¿Bien? Ahora, la situación del no nacido plantea si puede ser titular de derecho. Lo vimos, la Constitución chilena dice, ordena proteger la vida del que está por nacer, pero no le reconoce especialmente la calidad de persona titular de derecho. La titularidad se adquiere al nacer. Lo conversamos en clase. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en el caso de la píldora del día después, que fue el 2008, interpretó que el nascituro es persona para efectos constitucionales y por tanto titular de derecho a la vida consagrado en el 19. Eso cambió, bien, con la sentencia del aborto en 3 causales. Esta decisión, como le señalaba en clase, ha sido debatida, ya que la Constitución más bien encomienda la protección del no nacido al legislador y no lo equipara plenamente a la persona nacida. La doctrina señala que reconocer la titularidad del embrión genera preguntas difíciles, por ejemplo, cómo conciliarlo con normas penales de aborto o con derechos de la madre. Eh,
La pregunta, ¿pueden las personas jurídicas, corporaciones, sociedades, ser titulares de derechos? En Chile no existe una cláusula general respecto a la Constitución del 80, un artículo, un inciso. Los derechos del catálogo constitucional fueron concedidos principalmente para las personas naturales de carne y hueso. No obstante, la Carta Fundamental sí nombra a personas jurídicas en ciertos derechos. Por ejemplo, el derecho de fundar, editar y mantener medios de comunicación social se reconoce a personas naturales y jurídicas, el derecho de asociación a las personas naturales y jurídicas, la propiedad, proteger a cualquier persona, ese entendido incluye a personas jurídicas. La doctrina chilena, por ejemplo, Aldunate, Contreras, entre otros, sostiene que las personas jurídicas podrían ser titulares de derechos fundamentales en la medida que la naturaleza del derecho lo permita. Y esto es lo que ustedes tienen que recalcar. Si la naturaleza del derecho lo permite, por ejemplo, derechos como la igualdad ante la ley o la propiedad han sido invocados por sociedades comerciales ante tribunales y aceptados puesto que son compatibles con sujeto colectivo. En cambio, derechos estrictamente personales, el derecho a la vida, la integridad física, contra el matrimonio, por su esencia, no caben en este ficticio. También hay entes colectivos no personificados jurídicamente, es decir, sin personalidad jurídica, que igualmente pueden considerarse titulares de derecho. Por ejemplo, la familia, los pueblos indígenas, la comunidad religiosa, el grupo intermedio de la sociedad. La Constitución chilena otorga reconocimiento indirecto a algunos, protege la vida privada y honra de la familia, libertad religiosa tanto individual como colectiva, amparado en las confesiones religiosas, en el artículo 1 que sale el principio de autonomía del grupo intermedio. Esto sugiere entonces que tales grupos tienen un ámbito de derechos, ¿bien? Y una familia podría invocar una protección. Respecto a la lámina 22. El tema que plantea la doctrina es que, no obstante, al carecer de personalidad jurídica, la titularidad colectiva resulta compleja. Algunos autores, por ejemplo, Manuel Núñez, opinan que los verdaderos titulares deben ser siempre sujetos de derechos reconocidos, individuos o personas jurídicas, y que los grupos informales no tendrían per se derecho, sino a través de sus miembros o de organizaciones representativas. Eso es para dar un orden, que no se produzca un caos en el sistema jurídico. ¿Qué pasa con los pueblos indígenas? En Chile no está reconocido constitucionalmente como sujetos colectivos de hecho, no se menciona en la Constitución. Aún así, instrumentos internacionales ratificados como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo le confieren derechos colectivos, derecho a consulta previa, conservar costumbres, a sus tierras. El Tribunal Constitucional chileno ha indicado que esos derechos de carácter colectivo pueden ser ejercidos por la colectividad o por la persona o organizaciones que la integran. Esto reconoce cierta titularidad del grupo, por ejemplo, el pueblo indígena X como portador del derecho a ser consultado, aunque su ejercicio práctico se realice mediante representantes. Así que ahí tiene un ejemplo. ¿Qué es lo que son los derechos colectivos? Son aquellos cuyos titulares son grupos humanos determinados, protegen intereses compartidos por un conjunto específico de personas consideradas colectivamente. El derecho se reconoce al grupo en cuanto tal y beneficia a todos sus integrantes. Ejemplo, derecho de un pueblo indígena a preservar su lengua, sus tradiciones. El sujeto titular es la comunidad entera. Estos derechos colectivos se acercan a la noción de entes morales o sujetos colectivos distintos de las meras sumas de individuos. En Chile la Constitución no consagra explícitamente derecho colectivo de grupo étnico, pero existen a nivel internacional y legal. Ley 19.253, ley indígena. ¿Qué es lo que son los derechos difusos? Son derechos difusos, intereses cuyos titulares no están individualizados, corresponden a una pluralidad indeterminada de personas, incluso a la comunidad en general. Ejemplo típico, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Todos los miembros de la sociedad son beneficiarios de un medio ambiente sano, aunque el derecho no pertenece exclusivamente a alguien en particular. Son derechos que protegen bienes públicos, intereses colectivos y el acto universal. En los derechos difusos, cada persona tiene legitimidad para exigir su protección, pues todas las personas son titulares en alguna medida, pero el beneficio logrado no es exclusivo, sino común. Por eso se le llama bienes difusos o públicos. Por ejemplo, cualquier persona puede interponer acciones legales de defensa del medio ambiente y el resultado es aprovecha a toda la comunidad. Algunos derechos difusos incorporan la idea de titularidad transgeneracional, protegen intereses de las generaciones futuras. El caso ambiental, el texto constitucional 1 de la 1998, ordena al Estado prevenir daños ecológicos. Acción y tutela, la titularidad difusa no siempre conlleva mecanismos procesales amplios. Acción popular en Chile no existe una acción popular general para que cualquiera demande por un derecho ajeno difuso, pero sí se han creado acciones específicas, por ejemplo, acción de protección del medio ambiente por cualquier afectado, ley 19.300. Los derechos colectivos determinados como los de los pueblos indígenas suelen ejercerse vía representantes o instituciones estatales defensoras de derechos colectivos. ¿Qué hay en el derecho comparado? En el derecho comparado, la ley fundamental no distingue entre derechos otorgados a todos, es decir, cualquier persona, incluyendo extranjeros, y aquí reservados a los alemanes. Por ejemplo, libertad de reunión o el derecho circular por el territorio se reconoce solo a ciudadanos. Además, el artículo 19.3 de la ley dispone que los derechos fundamentales se aplican también a personas jurídicas de derecho interno, en la medida que la naturaleza del derecho lo permita. Alemania, por tanto, extiende la titularidad más allá de los individuos. Las corporaciones nacionales pueden invocar derechos como propiedad, igualdad, libertad de asociación, pero no aquello intrínsecamente humano como el derecho a la vida. Respecto al nascituro, el Tribunal Constitucional alemán ha reconocido un fuerte deber estatal de protección a la vida antes del nacimiento, aunque la titularidad formal de derechos se atribuye desde el nacimiento. En Ecuador, por ejemplo, la Constitución de 2008 innova al reconocer titulares colectivos y naturales. Establece que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares de derechos garantizados por la Constitución, incluso la naturaleza, la Pachamama, es declarada sujeto de derechos específicos. Por primera vez en el mundo constitucional se otorgan derechos de ecosistema, como el derecho de la naturaleza, que se respeta su existencia y regeneración. Asimismo, se reconocen derechos colectivos a pueblos indígenas y afroecuatorianos, mantenimiento de identidad cultural, territorios ancestrales, autogobierno. Entonces, la Constitución ecuatoriana equipara en su artículo 9 a extranjeros con nacionales en cuanto al goce de derechos sin discriminación. ¿Qué pasa con los derechos de animales no humanos? El antropocentrismo solo reconoce una categoría como únicos que merecemos protección a través de derechos fundamentales y dignidad humana nosotros, los únicos animales que merecemos protección. El dilema más desafiante respecto a esta titularidad es el cuestionamiento del antropocentrismo, la idea de dominación de la naturaleza por parte de los seres humanos. La idea antropocéntrica de la vida reconoce a una sola categoría de sujetos de propiedades racionales. Luego, solo los seres humanos han sido merecedores de la protección constitucional a través de un dispositivo jurídico conocido. Este es el dispositivo jurídico. Derechos
fundamentales. Esto es el fundamento de los derechos residen en el reconocimiento recíproco y la dignidad humana. La crítica rechaza el estado de propiedad que actualmente se aplica a los animales no humanos, derecho civil chileno. Es decir, el ordenamiento jurídico chileno debiera otorgar personalidad a los animales a efecto de reconocerles derechos. Principales defensores de la libertad animal es Peter Singer, su ética utilitarista tiene aplicación práctica en el ámbito de la diferenciación entre animales humanos y no humanos, una especie de racismo que él denomina especismo, o favorecedores arbitrarios de nuestra especie. Para este autor no hay razones, principios morales que los animales no sean de nuestra especie, que no sean de nuestra especie, no nos dé el derecho de explotarlos. Se acabó la esclavitud y no lo hacemos con personas de menos capacidad. Si un ser sufre, no puede existir ninguna justificación moral para no tener en cuenta su sufrimiento. La sensibilidad como criterio es único límite defendible para la ocupación por los intereses de los demás. En el sufrimiento, dice Peter Singer, somos todos iguales. Hay que evitar ese sufrimiento a los animales no humanos. Bien, esto es un océano, ¿no es cierto? Un mar y especificar, o sea, esta nueva línea de pensamiento que es el especismo o favorecedores arbitrarios de nuestra especie. Ahí tienen, les dejo como ejemplo, la Constitución ecuatoriana, un capítulo que se denomina Derecho de la Naturaleza, Constitución de Bolivia, Derecho al Medio Ambiente, un derecho a